Hola, vamos a comenzar las entrevistas en este canal de YouTube y hoy la entrevista es con ella, conmigo misma. Así que vamos a ver qué nos va a contar Tala en esta entrevista con Natalia. Hola, hermosas damitas de la luna y caballeros del sol. Todos los jueves vamos a comenzar a hacer algo que se llama entrevistas. Vamos a empezar a hablar con diferentes personitas, vamos a compartir conocimiento, vamos a hacer cierto tipo de video de contenido con cooperaciones, para que hablemos de productos espirituales, para que hablemos de personitas que trabajan con el área de lo transpersonal, con el arte. Vamos a entrevistar artistas, vamos a entrevistar psicólogos, médicos, bueno, vamos a hacer un proceso muy bonito en este canal y pues quise comenzar con la invitada más especial, con el amor número uno para mí, con mi gran maestra, que soy yo misma. Ustedes no se imaginan la forma en la que yo me amo. Y eso no ha sido de siempre, o sea, esto no ha sido como que, ay no, toda la vida me amé y me quise y bueno, y es que unos nacieron como con la virtud de amarse, pues, y ya, y lo hacen toda la vida, no. Fue una mujer que no se amó la mayor parte de su vida, fue una mujer que se expuso a muchas cosas, fue una mujer que pasó por diferentes situaciones como malos hábitos, anclajes a sustancias, anclajes a personas, anclajes a situaciones, desistía de mis sueños, no me valoraba, me fui al extremo de la vanidad. Fui modelo mucho tiempo, modelé mucho tiempo y pues por ende se dieron muchas situaciones, pero bueno, no voy a adentrarme en ese tema porque vamos a ir paso a paso. La primera pregunta es, ¿cuál fue mi proceso desde niña y si mis dones se han desarrollado desde niña? Porque esta es una pregunta que me han hecho muchas personitas. Miren, yo en mi vida, en mi barrio, era la típica niña loca de la familia, la típica niña loca del barrio, la mitómana, la mentirosa, la que mantenía en sus propios mundos, en sus propias realidades. Me criticaban mucho porque decía muchas mentiras, pues digamos, para la gente eran mentiras, para mí eran mi verdad y eran mi realidad, pero como ellos no podían verlo como yo lo veía, pues para ellos eran mentiras. Así que pues sufrí mucho y en mi niñez fue muy difícil, aunque tuve muchos amigos porque yo era una mujer muy alegre. Y imagínense que cuando era niña tenía una amiga con la que bailaba en el balcón. Poníamos canciones de Britney Spears, poníamos canciones de Shakira, de Paulina Rubio y bueno, bailábamos, cantábamos, disfrutábamos y pues hacíamos que nuestros compañeros, nuestros vecinos disfrutaran un rato agradable, aunque ellos se estuvieran burlando de nosotras, en realidad lo estaban disfrutando y lo estaban gozando más que nosotras. Así que era maravillosa la experiencia, yo era esa niña alegre, esa niña que estaba metida en todos los actos cívicos, que la escogían para todos los bailes, para todas las actuaciones, porque yo le decía sí a todo, me lo aprendía súper rápido, tenía el don del arte desde muy niña. Y tuve la oportunidad pues de vivir en espacios maravillosos, como en un colegio en el cual mi mamá trabajaba y pues yo tenía el beneficio de que el colegio era pues era mi teatro, era mi mundo, era mi Narnia, como alguna vez se los expresé. Entonces era un lugar donde yo jugaba, donde para mí eran todos los salones cuando las niñas se iban, entonces yo tenía las tizas para mí, ponían los pupitres peluches y les daba clases, pero no las clases convencionales, les enseñaba matemática con música, les bailaba para mostrarles la biología, bueno, trataba como de transformar lo que a mí no me gustaba de mis profesores y de mis clases, pues como en ese proceso de juego en el que yo estaba. Así que bueno, pues sí, los dones se desarrollaron desde niña, era de esas niñas que tenía 1000 amigos imaginarios, recuerdo mucho a mi más grande amiga imaginaria que se llamaba la vampiresa, que en realidad pues no era una amiga imaginaria, era una hada que me acompañaba todo el tiempo, que estaba conmigo siempre, volaba y tenía pues unas alas maravillosas, pero era como una hada más bien negra, o sea, como un vampirito, pero era vampira, era negro con morado, la recuerdo mucho.
era como una vampirita, pero muy hermosa, muy blanca, de tez muy blanca, ojos muy claros. Se parecía a mí siendo niña, entonces por eso yo me sentía tan identificada con ella. Y pues era tanto lo que yo la veía que mi hermano tenía también un amigo imaginario que le llamaba Gasparín, lo llamaba Gasparín, era como exactamente un fantasmita como Gasparín. Y era tanto lo que los veíamos y lo que los visualizábamos que hasta los poníamos a pelear, los poníamos a jugar y nosotros dos podíamos ver lo que estaba pasando, aunque supuestamente no estuvieran ahí. Así que ese proceso es muy lindo porque realmente los amigos imaginarios de los niños pues son seres de otros planos que podemos visualizar y percibir porque estamos en una alta frecuencia. Los niños son los que tienen más alta su frecuencia porque no están coartados por la cultura ni por las estructuras preconcebidas ni pues por ideas irracionales. Luego de esto viene pues nuestra segunda pregunta. La segunda pregunta que me han hecho mucho es que si siempre he sido artista, que si he estado involucrada en este mundo del arte mucho tiempo, qué pasa pues como con el aspecto del arte, y bueno, les voy a contar un poquito sobre eso. Soy artista desde niña, como ya les decía, desde que estaba en el colegio, me metía en todos los actos cívicos, bailaba en todas las coreografías que hubiera, fui porrista, estaba en el coro del colegio, cantaba en todas las misas, estaba siempre cantando, hice parte del coro de un grupo pues como de música del colegio, cantaba desde pequeñita, el arte siempre fue mi mayor aliado. Y pues en el colegio, durante el colegio, pues era la que le hacía las cartas a los novios de mis amiguitas, les hacía ancheticas para que les regalaran a sus amigos, a sus papás, hacía manualidades desde que estaba muy niña. Entonces hacía esquelas, pintaba dibujos y les vendía las esquelas a mis amigas para que ellas hicieran la carta encima. Bueno, fue un proceso que siempre se ha dado y que luego ya cuando fui creciendo pues hice mis propias búsquedas. Primero llegué al mundo del modelaje, que pues aunque no lo creamos también es parte del arte. Lo que pasa es que está muy distorsionado y muy contaminado, pero es apreciar el cuerpo, es apreciar el templo, es amarnos mucho y pues para poder tener esa seguridad de montarse en una pasarela, de tomarse unas fotos, hay que amarse mucho. Si tú no te amas lo suficiente, pues no vas a tener la propiedad para poder posar ante una cámara o para salir en una pasarela, porque es algo muy intimidante. Entonces fue un proceso muy bonito también, en el cual estudié modelaje más o menos 2 años, hice muchas cosas, trabajé con política, fui modelo pues como de protocolo, hacía como viajes pues alrededor de los municipios, ayudando pues como a los políticos en su campaña. Por eso les digo que fue un proceso muy bonito pero muy contaminado, porque estuvo contaminado por la vanidad, por la política, por la lujuria. Pues intentaron abusarme varias veces en ese proceso del modelaje, y pues la última vez que les cuento que fue con este político, intentó abusar de mí, se desnudó sin mi permiso y pues hasta ese momento llegó mi modelaje. Yo estaba estudiando también comunicación social de forma alterna al modelaje, ya iba en mi 5º semestre, era la persona más adicta a la comunicación. Cuando entré a estudiar mi carrera me apasionaba tanto todo que me metí a todos los semilleros. Entonces estuve en el semillero de radio, en el semillero de televisión, en el semillero de producción, en todos los semilleros, en el de escritura. O sea, me metí a todos los semilleros porque vibraba conmigo. Pero cuando me pasó esto con este diputado, en el mundo del modelaje, lastimosamente permití que coartara mis sueños. Así que pues simplemente renuncié a mi sueño, dije esto no es lo que quiero para mí, porque pues yo estaba en el modelaje con la idea de que quería pues en algún momento presentar para televisión o ser actriz o lo que sea, y por eso también estaba estudiando comunicación, porque quería presentar las noticias, porque quería ser periodista, y era un sueño que tenía muy 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 dentro de mí. Cuando pasó esta historia con este diputado, yo dije, no, esto no es lo que yo quiero para mí, yo no me puedo ir al cuerpo, yo necesito desintoxicarme, yo no puedo con esto. Era muy difícil, imagínense que en la agencia donde yo estudiaba, desde que llegábamos nos hacían poner unos tacones pues, de este tamaño, y aparte de que tenías que estar montada siempre en los tacones, casi que te desnudaban para ver si tenías el bronceado parejo, para medirte la cintura,
y si te medían la cintura y tenías 1 centímetro más, entonces te decían, ay, ¿cuántos panes se comió? Pues te criticaban por lo que comías, por lo que no, te miraban las uñas, o sea, tenías que estar siempre como un ponquecito. Por eso a mí en ese tiempo me decían la fresa. Cuando yo estudié comunicación social y cuando estaba en el mundo del modelaje me decían la fresa, porque yo parecía siempre un ponquecito, súper bien puesta, con el bronceado parejo, siempre las uñas, siempre el pelo, o sea, siempre así súper perfecta, porque eso fue lo que me enseñó ese mundo. Entonces, pues nada, simplemente dije, esto no es para mí, yo no me siento cómoda, no me siento conforme, no me siento bien, necesito darle otra mirada a mi vida. Y pues en ese momento tomé la decisión de internarme dentro de mí. Decidí tener un tiempo para mí, paré de estudiar. Y bueno, ese tiempo fue en el cual me encerré durante un año en un cuarto muy pequeño. Era un cuarto, o sea, era, hagan de cuenta, un baño, pero era una pieza, una habitación, en la casa de mis abuelos. Decidí pues internarme en ese lugar y bueno, en ese momento yo estaba muy ligada a la religión católica porque pues fue la religión con la cual crecí, en la que nací. Y pues nada, simplemente me interné, me encerré en esa habitación y pues lo único que hacía era que iba todos los días a las 6 de la mañana a misa con mi abuelito. Todos los días madrugaba a misa y cuando llegaba de la misa pues me ponía a orar todo el día. Me ponía a leer la palabra de Dios, me ponía a orar, me ponía pues como a meditar. Pero fue un proceso muy difícil porque como estaba tan ligada a la religión, yo creía que todo era pecado. Entonces yo estudiaba la palabra, pero la contaminaba con los prejuicios y con el pecado. Y cuando yo hacía mis propias interpretaciones de la palabra, me juzgaba fuertemente al punto de que cogía una correa y me latigaba, me golpeaba, porque era muy difícil, porque yo sentía que estaba equivocada, que estaba pecando por tener mis propios pensamientos, que mi libertad era algo malo. Y cuando llegaban pensamientos de oscuridad, como llegaban pensamientos, por ejemplo, de sexualidad, o llegaban pensamientos de enojo, de rabia con otras personas, o llegaban pensamientos de inseguridad, pensamientos naturales y normales, de ansiedad, yo me latigaba y me daba muy duro porque yo decía que si yo estaba con Dios, pues no podía sentir lo negativo y lo negativo no era parte de mí y todo el tiempo lo rechazaba y lo rechazaba y lo rechazaba al punto que, como les digo, maltrataba a mi templo por tener esos pensamientos. Eso fue un proceso que viví durante un año en el cual solo salía los sábados a un grupo de oración católico al cual pertenecía. Iba al grupo de oración y me regresaba a mi casa y nuevamente toda la semana, misa a 6 de la mañana y todo el día orando, rezaba el rosario, hacía novenas y fue tanto el punto que mi familia es súper creyente, súper católica, mi abuelita súper católica y mi abuelita asustada le decía a mi mamá, Natalia se está volviendo fanática, Natalia se está volviendo, está muy pegada a la religión, Natalia se está enloqueciendo, hay que ayudarle, ella se está volviendo fanática. Y para que una abuela le diga a uno eso, una abuela que todo el tiempo te insiste que vayas a misa, que creas en Dios, que ores, para que te diga eso, pues es porque en realidad se asustó y vio que estaba demasiado metida en mí. Y bueno, ese proceso culminó cuando pues tomé la decisión de estudiar psicología. Dije, bueno, ya que no fue comunicación social y ya que me di ese tiempo para mí, pues voy a estudiar psicología, porque digamos que en ese momento yo tenía la intención profunda de mi corazón de salvar el mundo, empezando por mi familia. Mi familia ha sido una familia lastimosamente muy conflictiva, ha sido una familia muy enferma de la mente y no ha sabido manejar sus emociones. Han sido personas muy espirituales, muy conectadas, pero que han distorsionado esa conexión. Tengo varias personas en mi familia que se han suicidado. Tengo varias personas en mi familia que tienen muchos intentos de suicidio en su historia de vida. Y pues eso simplemente es una respuesta a que no quieren estar en este plano porque no se dan cuenta realmente que esto es un juego, que esto es simplemente una proyección, que esto es algo pasajero y lo ven como una realidad tan latente que no la soportan porque como son tan espirituales y tan conectados, sienten tanto la oscuridad del mundo que no son capaces de aceptarla y por eso se quieren morir. Porque ven tanta oscuridad en ellos mismos y en el mundo
que pues no lo soportan, no lo aguantan y intentan irse de este plan. El caso fue que yo empecé a estudiar psicología por eso, porque quería salvar el mundo, porque quería pintar de color el mundo que aquellos veían gris, porque yo lo veía de mucho color a pesar de todo lo que pasaba alrededor, a pesar de todo eso que les estoy contando de mi familia. Yo siempre veía la vida con color y con alegría, y era de las que me ponía ropa diferente y extraña, y mi familia me decía como, hey, no te vistas así, hey, qué mañeo, hey, y mis amigos, y me gozaban, y yo era feliz, y yo me pintaba el pelo de colores, y me ponía gorros extraños, y siempre fui muy histriónica. Y pues bueno, en todo ese proceso pues que viví, entré en la psicología, conocí la psicología, y el proceso de la psicología fue muy bonito, porque sin alargarles mucho el cuento, cuando yo estudié psicología, yo no iba a clase. A mí no me gustaba estudiar. Sí, o sea, digamos, no me gustaba estudiar en la academia. Como les he dicho, soy la mujer más nerda del mundo, soy de las que se mete todo un día en la biblioteca y no se cansa. Me he leído aproximadamente 1 millón de libros. Me encanta leer, amo leer, y las personas que de verdad me conocen saben que amo leer, y que les digo que lean, que en la lectura está el poder. Así que bueno, pues simplemente fue un proceso muy bonito, porque yo me daba cuenta de que todo lo que yo leía, pues como que ya lo sabía, era como que lo recordaba, era como, se volvían como lógicas en la vida. Y mis maestros en la academia formativa muchas veces ni siquiera creían en lo que estaban hablando. Simplemente era como que te reproducían un texto o algo que les indicaba la misma universidad, porque la misma universidad te aprueba como docente lo que vas a enseñar. Y pues nada, ellos simplemente replicaban un montón de cosas sobre la situación pues como de los textos y de la psicología biomédica. Y yo no me sentía cómoda, yo sentía que eso que yo estaba aprendiendo no iba ligado a mi corazón. Yo sentía que sí, pues que tenían razón en ciertas cosas, pero habían otras en las que para mí no era así, y pues me aburría, y no me gustaba ir a clase, y no me gustaba ir a escuchar un docente que pensaba de una manera tan diferente a como yo veo el ser humano. Y pues yo hice mi propio estudio empíricamente, y era tanto lo que de verdad amaba yo al ser humano y me conectaba con esta ciencia de la psicología, que faltando tanto, pero tanto a clase, porque de verdad faltaba mucho a clase, y los que de pronto estén viendo el video que estudiaron conmigo lo saben, todos los exámenes, todos los parciales, todos los trabajos, todo lo que ponían para entregar, yo lo sacaba por encima de 4. El promedio de mi carrera quedó en 4,4. Y pues precisamente fue por eso, porque a pesar de que yo no iba a clase, yo todo lo sacaba en 5. Y los profesores me decían, pues es imposible ponerte a perder por inasistencia si sacas 5 en los trabajos, y compañeros que vienen todos los días a calentar puesto no lo hacen, sacan 3, sacan 0, sacan 2, no saben de qué están hablando, no tienen ni idea de lo que les hemos enseñado. Así que por eso pues yo la verdad nunca perdí una materia, cancelé algunas, pero nunca perdí una materia. Y pues bueno, simplemente pues ese fue el proceso en la cuestión académica. Como les digo, más o menos desde tercer, cuarto semestre me di cuenta de que yo quería intervenir a través del arte, por un profesor que tuve, Juan Carlos, que me mostró esa mirada de lo artístico. Y pues tuve varios compañeros que alimentaron esa energía, compañeros que también creían en el arte, pero que la mayoría eran músicos, pues tenían alguna relación con el arte, y por eso pues sabían que el arte sanaba y se involucraron con ese aspecto. Éramos artistas que estábamos estudiando psicología. Y desde tercer semestre hicimos una toma en la universidad, de una vez, en una de las plazoletas, nos disfrazamos, pusimos música, hicimos un árbol que se los voy a mostrar a continuación. ¿Vieron qué hermoso? Imagínense que ese árbol lo hicimos entre todos los de la universidad. Cada personita se acercaba y ponía una hoja, ponía un color, escribía algo, y hasta el decano de la universidad terminó yendo a ver qué era ese revoltijo que estábamos formando, y terminó poniendo su granito de arena en esta obra tan maravillosa que les acabo de mostrar. Así que pues en ese proceso yo me encontré con el arte, me encontré con la psicología transpersonal, empecé a conectarme mucho con Jung, con sus teorías del inconsciente colectivo, del libro de los sueños, de los símbolos, de los arquetipos.
Y empecé pues como a descubrir otra parte de la psicología que ni siquiera pensé que existía y que realmente sí me empezó a conectar. Por eso nunca dejé la carrera, porque en algún momento sí pensé en dejarla cuando les digo que no me sentía conectada. Pero cuando encontré a Jung y cuando me encontré con el arte y cuando me encontré con los arquetipos, con el inconsciente colectivo, con los símbolos, pues me di cuenta de que sí era eso, pero que era por otra vía. Y empecé a indagar más por ese lado y pues por eso mi tesis de grado fue demostrar que los autistas pueden ser tratados solo con arte terapia y pues no necesariamente todos tienen que ser medicados. Y fue un proceso muy bonito de encontrarme con este mundo artístico y transpersonal a través de la psicología. Pero cuando ya fui terminando se presentaron muchos obstáculos. Yo ya había terminado todas las materias, intentaba hacer mi práctica y por miles de razones no se daba. O porque yo decidía que no, o porque no encontraba una buena práctica, o porque me querían ubicar en una práctica que no era para mí, o porque alguien me lo impedía, o por miles de razones. Estuve casi 2 años después de haber terminado casi todas mis materias, solo me faltaron 2 inglés. Después de haber terminado todas las materias de la carrera como tal, ya las había terminado todas, pero no me sentía, pues no se daban las cosas para graduarme, para hacer mi práctica y poderme graduar. Lo único que a mí me faltó fue la práctica. Entonces, bueno, no se dio y yo sentía que eso también era un mensaje como del universo. Hasta que, pues nada, en un momento, el último semestre fue el último intento, pagué mi semestre con el sudor de mi frente y el esfuerzo más grande. Y después de haber pagado el semestre, la universidad pretendía ponerme de archivo, pretendía ponerme en el laboratorio de la universidad, que es calificando pruebas, de las cuales no creo, no me afilio, no me conecto, no creo en las pruebas. Le funcionan al que le funcionen, y no digo que no sean ciertas, no digo que no sirvan, no digo que no las deban aplicar, no. Yo, Natalia Montoya Gaviria, no creo en las pruebas. Y era muy teso pues que me quisieran poner a calificar pruebas en algo en lo que yo no creía y con lo que no me conectaba. Entonces simplemente pues tomé la decisión desde el amor, con la asesoría de Dios interior, porque mi familia pues yo creo que apenas se están enterando de que tomé la decisión de no graduarme. La única que se lo manifesté fue a mi madre y pues ella pues entendió que fue mi decisión y que pues era lo que debía hacer. Sé que mi familia probablemente no esté muy de acuerdo, sé que mi familia probablemente, pues no sé, no le guste la decisión que tomé, no se sienta cómoda con esta decisión que tomé, pero sinceramente pienso que por primera vez actué en libertad, porque de verdad ya había hecho ese proceso de amarme tanto, 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 que ya las decisiones vienen es desde mi corazón. Y pues no me importó que nadie estuviera de acuerdo, no me importó que mi abuela sufriera desde su amor infinito porque yo no tuviera un cartón, sino que de verdad tomé la decisión después de haber estudiado 6 años con el amor que lo estudié, no graduarme. Decidí como una protesta de amor, de revolución, decir no me voy a afiliar a un sistema con el cual no concuerdo. Eso pienso que es ética, que es honestidad, que es tener coherencia con las personas con las que voy a trabajar de aquí en adelante, las personas que crean en mí como terapeuta, más allá de tener un cartón o no. Es ese deber con ellos, de verdad ser sincera y decir, es que si yo no me afilio a esta ciencia, si yo no me afilio a esta forma de hacer y de ver al ser humano, pues como por qué voy a graduar de algo que no es para mí. Y comprendí que debía dejar ir ese proceso y que debía empezar a luchar por mis sueños y empezar a construir Natalia terapéutica como Tala artesanarte, y dejar a un lado a Natalia psicóloga, a Natalia sufriente, a Natalia que quería salvar el mundo, a Natalia que quería ser perfecta para que el mundo le creyera. Y empecé a abrazar a Tala, aquella mujer imperfecta, aquella mujer que ha vivido cosas muy duras y que es tan, tan, pero tan feliz, aquella mujer que siempre ha sido una artista, que siempre se ha transformado a través del arte, aquella mujer que no le tiene miedo a ver a Dios dentro de sí misma, y aquella mujer que ya no le importa lo que piensen ni opinen los demás. Y bueno, ha sido un proceso maravilloso, ha sido un proceso en el cual, como les digo,
empezó todo este despegarme y desapegarme de lo material, de mi carrera, de mis parejas, de mi familia, de mis amigos, de las sociedades más cercanas, de hábitos, de alimentos que no me convenían, de comportamientos que no eran sanos. Todo ese proceso empezó hace más o menos unos 4 o 5 años. El proceso empezó hace unos 4 o 5 años con la pareja que tenía. Julián fue un gran maestro, fue una persona que me despertó, que me ayudó a dar un salto cuántico, que me mostró muchas verdades, que me permitió experimentar mi oscuridad al máximo, que me permitió sanar a través de esa oscuridad, que me permitió conocerme, entenderme, comprenderme y comprender que el otro no era alguien perfecto. Él era un gran maestro, tenía demasiada luz, pero cuando como pareja nos hacíamos daño, pues yo en ese momento no comprendía cómo un maestro, como un ser con tanta luz, pues tenía tanta oscuridad. Y fue muy bonito el entender que igual que yo, así como tenía tanta oscuridad, pues también podía encontrar esa luz y también podía ser una maestra, porque yo en ese momento solo me veía en mi oscuridad y yo pensaba que él era alguien perfecto, pero que yo no era igual. Yo pensaba que él estaba más avanzado espiritualmente, yo creía que él tenía ciertos conocimientos y dones que yo no podía tener. Y yo abrazaba mucho mi oscuridad, mis apegos, mis dependencias, sufría muchísimo, lloraba mucho. Y bueno, fue un maestro maravilloso que hoy amo, y aunque no estemos cerca, de verdad que le mando luz todos los días, lo amo, lo valoro un montón porque fue, creo que, el primer maestro para este despertar. Y bueno, pues yo intenté empezar este proyecto estando con él, y pues por su forma de vivir, por su forma de pensar, por su forma de ser en el mundo, no estaba de acuerdo, no se sentía cómodo, y pues yo por amor a él aplacé mi sueño. Yo había empezado el canal de YouTube y lo frené porque quería sanar mi matrimonio. Yo me casé por la iglesia, fue un matrimonio con pompos y platinos, vestida de novia, miren la foto. Y bueno, así me veo yo vestida de novia, así entré a la iglesia de la mano de mi padre, con mi familia. Fue una maravillosa experiencia, algo que repetiría una y otra vez. Y si me preguntan, ¿lo volverías a hacer? Sí. ¿Te volverías a casar con él? Sí. O sea, volvería a repetir cada una de las cosas que viví porque fueron perfectas. Y pues nada, en un momento pues simplemente entendí desde mi corazón que ya no debía estar ahí, que debía irme a pesar de que estuviera muy enamorada y de que lo quisiera mucho, necesitaba irme. Y pues tomé la decisión simplemente de alejarme, de partir, de no estar más en esa relación. Y ahí comenzó una batalla impresionante con mi oscuridad. Llegué a un lugar elegido por mí conscientemente, de un ser cristiano que era muy fanático, muy ligado a la religión, pero que se contradecía todo el tiempo porque pues hablaba de ciertas cosas de la religión, pero mostraba mucho su oscuridad y la negaba y decía que muchas cosas eran pecado, pero lo que él decía que era pecado lo hacía todo el tiempo. Entonces era muy complejo porque yo trataba de ser yo en libertad, en mi espacio, en mi habitación, que se supone que cuando uno está en una habitación, pues tú pagas por un espacio, ¿cierto? Aunque estén compartiendo la misma casa, es como un edificio. Cada uno está en su apartamento y pues cada quien es libre de hacer dentro de su espacio lo que quiera, de pensar como quiera, de expresarse como quiera. Y este ser no me lo permitía. Me salía con cosas tan irónicas como que era alérgico al incienso, que él era alérgico a ese olor, que no le gustaba la música que yo ponía, que por favor pusiera la música en audífonos. Bueno, un montón de cosas súper locas y yo pagándole un precio bastante alto por ese lugar. Así que no estuve sino 8 días y me fui porque no aguanté. Dije, no, esto no es lo que yo quiero para mí. Y bueno, me fui a ese lugar, logré conseguir desde el amor de Dios, y los seres de luz me lo regalaron porque tenía que aprender muchas cosas. Me dieron un apartamento maravilloso. Entonces, bueno, cuando me fui a ese lugar, los seres de luz, los maestros me regalaron un apartamento.
que digamos que fue una maravillosa lección, un regalo. Cuando yo vi ese apartamento, buscando los apartamentos, había una puertecita muy pequeñita, hagan de cuenta la puerta de Alicia en el País de las Maravillas. Y cuando yo vi ese cuartico así como una cuevita con esa puertica tan pequeñita, yo me enamoré de ese lugar. Y no vi lo que había alrededor, no miré lo que pasaba afuera, no miré nada, solamente me enfoqué en esa puertecita. Y cuando me emocioné tanto por ver esa puertecita, empecé a pedirle a los seres una señal, que me confirmara si ese era el lugar en el cual yo debía estar. Pues cuando salgo a la puerta del edificio, había una pluma blanca enorme en toda la puerta. Yo tomo esa pluma, se la muestro a la persona que me estaba mostrando el apartamento y le digo, no miremos más. Esta es la prueba, esta es la confirmación de que este es el lugar donde tengo que aprender, donde tengo que estar, que este es el lugar donde voy a estar por un tiempo, así que pues ya no hay nada más que hacer. Efectivamente todo se dio, muy ansiosa, muy nerviosa, en ese momento no creía en los ángeles, siempre he creído en ellos, siempre los he sentido, siempre todo, pero seguían mis miedos, mis inseguridades y pues tenía miedo de que no me lo dieran y de tener que seguir en ese lugar donde este señor cristiano que les cuento. Y bueno, pues decidí simplemente alejarme de ahí. No en ningún momento he dicho que los cristianos sean como esta persona. Les cuento que él era ligado a esa religión cristiana, pero digamos que era un ser que distorsionaba su realidad cristiana, porque hay seres cristianos muy iluminados, que de verdad están muy conectados y que la tienen clara. Y bueno, pues simplemente cuando decidí pues como irme de ese lugar, llegué a este apartamento, fue un lugar que me llenó de mucho amor, pero también fue un lugar de mucho dolor. Yo vivía a bordo de canalización, cerca de una canalización y habían muchos habitantes de calle que dormían en mi puerta. Yo alquilé un primer piso, entonces además de los carros todo el tiempo, además de que había al lado una tienda y una heladería, entonces mi ventana era la zona de chismes de todas las viejitas, de todos los viejitos, de todas las señoras del barrio. Escuchaba todo el tiempo hablar mal de otras personas, críticas, juicios y un montón de cosas negativas. Por las noches, cuando se supone que llegaba la calma y que era el momento para mí, me tocaba convivir con un indigente que dormía en mi ventana y que tenía arcadas durante toda la noche. Entonces él pasaba la noche y yo me desesperaba porque no podía ayudarlo. Entonces era una angustia de pensar que él estaba sufriendo, que se estaba muriendo allá afuera y yo no poder hacer nada para ayudarlo, pues porque me daba miedo salir y que de pronto por querer ayudarlo me hiciera daño. Y conviví con el Señor pues los 6 meses que estuve en ese apartamento, en los cuales llegaron momentos de mucha angustia, de mucho dolor, y les cuento que la forma de poder sanar y entender que ya era el momento de dejar ese lugar fue un día que llorando me abracé a mí misma y me miré al espejo y me dije, tú eres tu parte masculina y femenina, no necesitas un hombre para que te cuide, no tengas miedo porque es que tú eres la que se va a cuidar y se va a proteger, no necesitas a nadie más, eres una persona completa. Y abrazas ya tu masculino, porque tu masculino es esa protección que estás tratando de buscar afuera y que no encuentras. Y bueno, desde ese momento comprendí la lección, dejé de tener miedo, viví tranquila el último mes y pues tomé la decisión de internarme en el bosque porque necesitaba irme para el bosque. Así que pues me fui más o menos por 3 semanas, un mes, para una cabaña en una reserva de pino en Santa Elena, Antioquia, y pues me interné en el bosque, literalmente, salía todos los días a caminar con 4 alebrijes, 3 perritos que habían muy hermosos que me acompañaban, y bueno, tuve la experiencia de meditar, de conectarme, de hacer mis tarot solita, de ver a las hadas, a los duendes, a los gnomos, a los unicornios, a las águilas, a los dragones, a todo eso que yo percibo, creo y sé que está ahí. Jugar con ellos, me divertí con ellos, fui Alicia en el País de las Maravillas, por fin, y siento que ese fue el mensaje de esa puertecita de ese apartamento, que iba a encontrar ese lugar, que iba a poder entender después de cruzar esa puerta bien cruzada quién era yo realmente. A partir de ahí empezó ese amor por mí infinito,
empecé a aceptarme, empecé a comprender que esa era yo, esa mujer que era una niña, que se atrevía a jugar, que veía seres de otras dimensiones, que creía en Dios como algo diferente a lo que siempre nos han dicho por todos los medios, que creía que tenía su propia filosofía de vida, porque yo no creo en ninguna religión, no creo en ninguna filosofía, no me caso con ningún científico, con ningún filósofo, con ningún maestro, con nada. Creo en todo. Y pues lo que resuena conmigo es en lo que creo. Y sé que todo hace parte de Dios y que lo que no resuena conmigo también existe y también es parte de Dios. Pero pues simplemente lo que resuena realmente conmigo es lo que yo abrazo y empecé a aceptar eso. Empecé a aceptar que pues si yo lo creía así es porque así era para mí y que esa era mi realidad y que solo quien realmente me quisiera pues iba a aceptar esa realidad. Y de ahí para allá pues bueno, se ha dado un proceso muy bonito. Por la cuarentena me quedé sin con qué pagar un lugar. Me fui para la finca de mi hermano, también en Santa Elena. Viví una experiencia muy bonita con él, compartí mucho, sané muchas cosas que siento que tenía que sanar con mi hermano. Vivimos muy tranquilos, vivimos muy bien y estábamos muy bien, pero en el fondo yo empecé a sentir que ya no quería estar ahí. En el fondo empecé a sentir que necesitaba volar, que necesitaba irme, y el universo de una u otra forma me cruzó la fractura de mi mamá para que yo bajara de ese lugar en el cual no quería estar. Vine a cuidar a mi madre, estuve con mi madre más o menos unos 3-4 meses, la cuidé con todo el amor con el que se cuida una mamá, la traté como una reina, la contemplé, la mimé, le enseñé desde mis puntos, desde lo que yo veo la vida, le enseñé lo que yo era. Más allá de imponerle, aunque lastimosamente muchas veces por mi imperfección humana, traté como de imponerle ciertos pensamientos que no son de ella, porque quería verla bien, porque quería verla sana, porque la quería ver feliz. Y fue un proceso muy bonito porque pues me permitió sanar muchos resentimientos, mucho dolor que tenía hacia ella, me permitió reconstruir esa relación y pues al final me permitió entender que la relación con ella no es la dependencia material, no es el apego material y no es la necesidad de tener que estar cerca a ella físicamente, ni tenerla que cambiar imponiéndole mis ideas, sino que comprendí que el amor más grande que yo le podía dar a ella era dejarla volar solita, era dejarla encontrar sus propias respuestas, era dejarla vivir y ser lo que ella es, porque no necesariamente porque mi proceso sea el despertar de conciencia y porque mi proceso sea entender un montón de cosas, quiere decir que ese también sea el tuyo o que ese también sea el de mi madre. No, todos vinimos en un proceso perfecto y todos necesitamos vivir ciertas experiencias para poder avanzar. Y mis experiencias nunca van a ser las mismas a las experiencias del otro. Así que pues lo que a mí me funciona no necesariamente le va a funcionar al otro. Por eso yo no le debo imponer al otro lo que yo quiero que haga, sino enseñarle desde el amor lo que yo soy. Y si esa persona vibra con eso, pues se va a conectar y lo va a tomar para él. Si no vibra con eso es porque no es su proceso, porque no es su momento y simplemente pues lo va a dejar ir. Pero yo no estaba permitiendo que mi mamá hiciera eso, yo le estaba imponiendo mis ideas desde el amor. Y bueno, en ese proceso he comprendido que las cosas no son de esa manera, que yo no soy nadie, yo no soy sino un pedacito de la manifestación de Dios. Yo no soy nadie para decirle a otro a cachetadas cómo debe pensar o qué es lo que tiene que hacer. Yo simplemente soy yo y a través de ser yo, demostrarme transparente y tal cual yo soy, pues voy a darle amor, sabiduría y paz al mundo y a mi mamá. Solamente cuando ella realmente vea que yo soy feliz y que soy libre con todo lo que pienso, ella se va a empezar a afiliar a mis pensamientos y va a empezar a comprender que ella probablemente con muchas de las cosas, no con todas, va a poder también ser feliz. Y pues bueno, esa historia termina con el día de hoy. Sigo trabajando por mis sueños, por mis proyectos. Quería contarles un poco más a profundidad sobre mi vida. Faltan muchos detalles, muchas historias que haré más videitos para contarles más acerca de mí.
pero pues quería iniciar estas entrevistas de YouTube los días jueves, pues entrevistándome a mí, que soy mi mayor maestra, mi aliada más importante. Espero que les haya gustado, que se hayan conectado con mi historia, que puedan ver un poquito más a través de estos ojitos verdes que ven ahí, que vean realmente lo que hay en mi corazón, que vean realmente lo que siento, lo que soy. Gracias por estar aquí, gracias por haber escuchado todo el video, por haberse conectado. Los quiero, las quiero un montón. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Abrazos de luz y calorcito al alma. Cuídense un montón. Chao, chao.